Bueno, arrancamos por el molde del corpiño base infantil delantero, que es todo este contorno, ¿sí? Para llegar al modelo indicado, en el modelo número 1, lo que tenemos que hacer es las siguientes transformaciones. De acá hacia abajo vamos a bajar 3 centímetros y vamos a hacer una marca, ¿sí? En la línea de hombro hacia adentro vamos a entrar 2 centímetros, vamos a hacer una marca y a partir de esos 2 centímetros vamos a medir 4 y vamos a hacer una marca. Esto va a corresponder a nuestra nueva línea de hombro, ¿sí? Y estas marcas las vamos a unir para hacer nuestra nueva línea de cuello, ¿sí? Porque nosotros necesitamos ensanchar un poco más el cuello, alejarlo un poco del cuello original. Luego vamos a medir. Esto nos da la cintura en el corpiño base. Nosotros necesitamos alargar el vestido la cantidad de centímetros que queramos, depende del alto de la niña, ¿sí? Menos 15 centímetros que van a corresponder al vuelo que le vamos a agregar luego, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Medimos a la niña desde la cintura hasta el largo deseado y esa medida es la que vamos a aplicar acá, ¿sí? Supongamos que quiero agregarle son 40 centímetros, entonces de la cintura agrego los 40 centímetros, ¿sí? Pero 40 centímetros es el final, entonces a eso le resto 15, ¿sí? Entonces, serían 25. Entonces agrego los 25 centímetros, ¿sí? Luego vamos a marcar un ángulo de 90 grados acá, ¿sí? Y vamos a sacar una recta, que es esta. Esta recta nos va a dar el ancho del vestido. ¿Qué va a hacer? Nos vamos vamos a hacer el cuarto de cadera más 10 centímetros, ¿sí? Para que nos dé una amplitud de una pollera de base. A partir de esa medida vamos a subir 2 centímetros y vamos a hacer una marca, que es esta que hice. Y ahí marcamos la línea, digamos, subiéndola un poquito, venimos recto y la subimos un poquito para unirnos con este punto nuevo, y este punto lo unimos con una recta al comienzo de la sisa. Y acá nos quedaría, por último, marcar la línea nueva de la sisa, porque nos va a quedar un poquito más angosto y más cavado el cuerpo, ¿sí? Porque este molde es sin manga. Entonces esto que marco con color va a ser nuestro molde para el vestido, ¿sí? Todo esto que marco nuevo. Entonces nuestro corpiño base desaparece, ¿sí? Y nos queda esto nuevo que pintamos acá. Nos queda todo esto, va a ser nuestro molde, ¿sí? Delantero. Para el trasero vamos a hacer otras correcciones parecidas. Para el trasero vamos a bajar 2 centímetros y vamos a hacer una marca. Vamos a entrar también acá en el hombro 2 centímetros y hacemos una marca. Y marcamos los 4 centímetros acá como en el delantero, ¿sí? Luego vamos a aplicar el mismo largo, ¿sí? Acá repetimos el paso, esta línea recta la extendemos. Entonces, esta línea recta la extendemos los mismos centímetros que extendimos en el delantero, ¿sí? Marcamos el ángulo de 90 grados, medimos esta horizontal como un cuarto de cadera más 10 centímetros y subimos los 2 centímetros y marcamos un punto. Entonces de nuevo volvemos a marcar con una curvita acá, pequeña, unimos a la línea de sisa y acá nos queda como final marcar nuestra sisa nueva, ¿sí? Y nuestro cuello, que el trasero es un poco menos cavado. Y ahí. Entonces nuestro trasero
queda esto nuevo, ¿sí? Marco todo el contornito y ese va a ser nuestro molde trasero. Lo que vamos a hacer por último es corregir. Esta medida tiene que ser igual al delantero que nos da acá, ¿sí? Esta medida tiene que ser igual al trasero. Entonces después cuando armamos el molde nos coinciden bien las medidas y no nos queda mal. A todo esto le tenemos que agregar, bueno, en el delantero no, porque este va la tela doblada. Al trasero le tenemos que agregar el recurso de costura de 1 centímetro. Todo alrededor, recurso de costura. Esto se repite, y acá también, adelante y atrás, ¿sí? Acá este también lleva recurso de costura porque acá va un cierre o botones o alguna prendedura para que se pueda abrir. Acá también y acá también. Todo 1 centímetro, 1,5 centímetros. Eso va a depender de la costurera. Por último, lo que vamos a hacer es el volado, que va a ser un rectángulo que va a tener 15 centímetros de ancho y de largo va a tener el doble contorno del ruedo. ¿Qué sería? Vamos a medir acá, ¿sí? Vamos a medir esta medida, la vamos a sumar esta medida, la vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Nos va a dar todo el contorno. A ese total lo multiplicamos por 2 y lo ponemos acá. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esto me da 50, más 50 que me dé acá, va a ser 100. Entonces, 100 por 2, porque tengo 2 delanteras y 2 traseras, ¿sí? Voy a tener 200 de contorno entero del vestido. Acá voy a poner 400, ¿sí? Bueno, ahora les voy a explicar la transformación que tiene este vestido en la parte delantera. Lo que tiene este vestido es que, bueno, nosotros vamos al molde, lo hacemos, pero luego lo recortamos en una hoja donde nos quede todo un solo molde. Ahora les explico. Nosotros vamos a tener el molde entero, ¿sí? En las dos, o sea, esto lo cortamos en una hoja doblado, en una hoja de molde doblada, y nos va a quedar así cuando lo abramos, ¿sí? Entonces, esta modificación de este vestido, acá tengo el vestido, ¿ven? Esto que tiene acá es un recorte simulado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, más o menos, porque esto ya está diseñado, pero nosotros lo estamos copiando, entonces vamos a hacer más o menos a partir de acá, es donde le da el doblez. Entonces yo acá lo que hago es marcar con una recta, ¿sí?, donde quiero que esté el recorte ese. Entonces el centro del vestido no va a ser más este, ¿sí? Y por acá voy a recortar el molde, ¿sí? Entonces el molde me va a quedar delantero 1 y delantero 2, ¿sí? ¿Por qué los tengo que recortar y separar? Porque yo acá le tengo que dar el recurso de costura, ¿sí?, para poder después unirlo y simular este recorte acá, ¿sí? Lo voy a unir, le voy a hacer un pespunte y después le voy a poner los monitos de adorno. Entonces acá tengo mi molde delantero ya recortado. Lo único que voy a tener que hacer es agregarle el recurso de costura acá, y si lo hice a esto sin agregarle el recurso de costura todo alrededor, se lo agrego ahora también, ¿sí? Si ya lo tenía agregado, solamente le agrego este, que es el que no tenía todavía agregado, ¿sí? Y acá ya tenemos, vamos a tener el molde trasero por una parte y estos dos por otra, ¿sí? Y vamos a empezar a recortarlo en la tela, que ahora les voy a explicar.